Hola, soy Rey Andrade. Bienvenidos al podcast Senda Antigua, un programa dedicado a quienes, como yo, queremos dejarnos guiar por Dios al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, llevados por la revelación del Espíritu Santo acerca de lo que las Escrituras ofrecen sobre nuestra vida espiritual como pueblo de Dios. En el episodio anterior del podcast Senda Antigua, entendemos el fundamento de la creación del ser humano a la imagen de Dios. Del Padre recibimos el pensamiento, la capacidad de crear, el poder de manifestar su voluntad y la autoridad para enseñorear su creación, estableciendo el gobierno de Dios. Del Hijo recibimos el diseño, la imagen, el cuerpo, lo tangible y su palabra de poder, mientras que de su Espíritu recibimos la vida. Lo anterior está basado en el arquetipo del Hijo de Dios, siendo este patrón de diseño lo que la Biblia llama perfección. Adán y Eva fueron creados apegados al modelo que Dios definió como perfecto, y sus generaciones nacerían biológicamente con el paquete completo de características físicas y espirituales con que Dios planeó al ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿actualmente el ser humano refleja el perfecto diseño de Dios? La respuesta se hace evidente: no. ¿En qué momento las generaciones nacieron bajo una naturaleza distinta a la creada que provocó que el hombre y la mujer dejaran de manifestar el arquetipo del Hijo de Dios? En el episodio anterior narré lo que Dios me reveló acerca de que cuando decidió crearlo todo, nació de él el Hijo como la expresión de cómo quería ser visto por su creación, pero también de cómo la creación debía ser vista. Y concluimos que tanto su imagen como la imagen de lo creado es semejante. Entonces, ¿por qué el hombre a lo largo de la historia no ha alcanzado a manifestar la gloria completa de Dios? Hoy nos sumergiremos en el fundamento bíblico y la revelación de Dios para responder a estas interrogantes. Es indispensable para nuestro crecimiento como hijo de Dios conocer tres aspectos. El primero, saber que no estamos actualmente manifestando plenamente el diseño que Dios creó para nosotros. Segundo, comprender claramente qué fue lo que provocó esta caída. Si bien sabemos que fue el pecado de Adán y Eva, tenemos que saber exactamente cuál fue ese pecado. Y tercero, saber cómo podemos volver a ese diseño original. Así que vayamos ahí, al fundamento de las Escrituras. Vayamos al principio, al Génesis, al momento del pecado cometido por Adán y Eva, seducidos por la serpiente en Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice al hombre que de todo árbol podía comer, y luego hace excepción de aquel árbol del que no debía comer. Visto a través de esta cita, entendemos al árbol como una fuente de alimento y al alimento como una fuente de crecimiento y sostenimiento. Y dejemos en claro, Dios no habla de frutas, porque no hay una fruta que dé la posibilidad de conocer lo bueno y lo malo una vez que la comemos, pero sí del fruto, que según la Real Academia Española significa resultado o producto obtenido, es decir, el resultado de practicar o sostenerse de una fuente. En hebreo, la palabra árbol es etz y se compone de dos letras, ajin y tzadi. Ajin representa el ojo o la visión y es la que trae la revelación al hombre y el resto de sus sentidos. También significa fuente de agua que lleva lo profundo de lo aún no revelado a lo revelado. Haim también representa conciencia espiritual. Por su parte, la letra tzazi o tzadik significa el justo, sobre el cual el mundo se sostiene, y hace referencia al Hijo de Dios, que como ya hemos dicho, es el arquetipo de la creación. Cuando la letra tzadi forma la palabra tselem como letra inicial, significa la imagen de Dios, con la cual fuimos creados, esto es,
el Hijo de Dios como arquetipo de la perfección, y se acompaña también de las letras Lamed, aprender o enseñar, y Mem, que significa agua, simbolizando la fuente de la sabiduría, siendo esta fuente Dios mismo, como lo declara Proverbios 2:6. A diferencia del español, en hebreo, cada letra de su alfabeto tiene un significado propio y forman el concepto de las palabras, pero también llevan a formar contextos cuando relacionan un concepto con otras letras formando otras palabras, para reforzar y profundizar una definición en su comunicación de ideas, como lo acabamos de ver para la palabra árbol, etz en hebreo, por lo que reuniendo los valores, ojo o revelación, justo o fundamento de la creación, imagen y gloria divina como arquetipo de la perfección, aprender o enseñar como fuente de sabiduría, podemos entender que en Génesis 2:16 al 17, Dios le permitió al hombre aprender de una fuente, pero a su vez le prohibió otra fuente de aprendizaje, de toda fuente menos de esa fuente. Interpretámoslo entonces de una manera más castellana, tomando la definición etimológica hebrea de árbol. Dios le dijo al hombre: de toda palabra que salga de mi boca, como fuente de revelación te podrás alimentar, para que conozcas la vida, propósito e imagen en qué y por qué fuiste creado, para que conozcas el reino que fue creado para que enseñoreases y vivas para siempre, y para que tengas fe en que has sido creado perfecto, porque yo soy perfecto, y con tus ojos puestos en mí, te alimentes solo de mi fuente, y manifiestes siempre mi justicia, porque yo soy justo. Pero te prohíbo que te alimentes de aquella fuente de revelación que te dé conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, porque no te toca a ti conocerlo. No has sido creado para juzgar ni hacer justicia, ni en tu vida ni en la vida de la creación, sino para manifestar mi voluntad y perfecta naturaleza y permitir mi gobierno en la tierra. No necesitas conocer lo bueno y lo malo para hacerlo, porque tú fuiste creado para manifestar mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Como no fuiste creado para tomar decisiones, sino para manifestar mi gloria por naturaleza, como el resto de la creación, el día que te alimentes del conocimiento del bien y el mal, querrás aprovecharlo para tomar tus propias decisiones, según lo que consideres bueno y malo, y ciertamente morirás, porque tu vida y naturaleza no consiste en tomar decisiones, sino manifestar mi voluntad. Así como el sol no se pregunta si es bueno o es malo salir hoy, sino que solo sale, así también a ti no te toca preguntarte qué es bueno y qué es malo hacer o dejar de hacer. Aunque no sabemos de qué manera el hombre y la mujer adquirieron esta fuente de conocimiento, es probable que el hecho de que Dios hubiera dejado abierta la posibilidad de hacerlo, es decir, no era una fuente inaccesible, era precisamente, como dijimos en el episodio anterior, Dios creó al hombre como una especie terrenal física, pero también espiritual celestial, por lo que dejó abierta la posibilidad, tal como sucede con un árbol, de ramificar automáticamente bajo una constante devolución basada en la razón, el aprendizaje, la experiencia y el dominio o adaptación, manifestando sus propias obras, o bien que ramificara siendo dependiente de Dios, reflejando su voluntad y perfección sin la necesidad de hacer nada para obtener un crecimiento aquí en la tierra. El resto de la historia ya la conocemos. Adán y Eva tomaron la decisión por nosotros. Prefirieron ramificar de manera autónoma, creyéndose el cuento de la serpiente de que serían como Dios, quien al conocerlo todo, sabe cómo tomar sus propias decisiones. Y ellos ambicionaron eso, no proyectar las decisiones de su creador, sino la de ellos mismos. Ellos se divorciarían de Dios y escribirían su propia historia para la humanidad. ¿Crees que haya sido la mejor decisión? ¿Cuál decisión hubieras tomado tú? Sin duda, Adán y Eva no vivieron para ver cómo caería la creación y la perfecta imagen que tenía en lo que ahora nosotros podemos ver.
y nosotros jamás pudimos ver la perfecta imagen de la creación como la vieron ellos. Pablo dice que Jesucristo es el segundo Adán, y humanamente es la mejor manera de describirlo. Recordemos que el Hijo de Dios nace en el seno del Padre como el arquetipo de lo creado, cuando Dios decide crearlo todo. Cuando es enviado a la tierra como un cuerpo humano, Dios como Padre está enviando a su Hijo, el concepto de la creación, para que le muestre al ser humano cómo era la perfección y el poder antes de la caída, dejando abierta la puerta de la reconciliación con el Padre Creador y un camino de retorno al diseño original. No es un capricho que las Escrituras registren que Cristo diga de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino de vuelta al diseño original, la verdad o fundamento de lo creado, y la vida. En este punto me voy a detener. La vida a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, en ese punto no es la vida física, y en parte sí, la vida eterna prometida, pero profundamente se refiere al tipo de vida que murió en el momento de la caída, la vida espiritual, la ramificación que Adán y Eva menospreciaron. En la narrativa de Génesis hay algo que solemos dar por hecho. Cuando Dios hace el mandamiento de no consumir del árbol del conocimiento, les asegura que la consecuencia sería la muerte. Y solemos creer que se refiere a la muerte como la conocemos, es decir, la física. Pero en este mandamiento no habla de una muerte física, sino de la muerte del espíritu que les fue dado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo sé? Porque Dios me llevó a mirar lo que dice Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Recordemos que fuimos hechos a la imagen de Dios, no solo siendo carne física, sino con un espíritu, ¿lo recuerdas? Entonces, ¿por qué aquí, en esta cita, Dios dice que el hombre solo es carne mortal? Porque para este momento en que Dios declara esto, la humanidad ya había ramificado de manera autónoma, dando fruto para un crecimiento solo físico, biológico, cultural e intelectual, dejando en desuso la vida del espíritu que debía ramificar hacia esta otra naturaleza. Para este tiempo, el espíritu del hombre sencillamente ya había muerto por inanición, ya que el hombre no se alimentaba de la fuente de sabiduría, esto es, Dios. Y lo único que sucede en Génesis 6:3 es que Dios, quien ya sabe que el hombre está muerto espiritualmente, su carne sea cortada al máximo de 120 años. Si no, ¿por qué el justo Enoc fue llevado a su presencia antes que pudiera morir físicamente? Hasta aquí hemos puesto el fundamento de que el hombre se divorció del diseño perfecto que tenía para él, yendo tras la ambición de fructificar según su propia razón y el fruto de su esfuerzo y decisión. La consecuencia fue la muerte espiritual y posterior acortamiento de su vida en la tierra. También entendimos el fundamento de que llegado el tiempo del plan de salvación, Dios le preparó cuerpo a su Hijo, como dice la Biblia, para que viniera a nosotros y nos mostrara ese reino espiritual que la humanidad había menospreciado. Y podemos respondernos algo: ¿es el hombre capaz de tomar sus propias decisiones, volviendo a algo bueno, agradable y 100% perfecto? Para responderlo, tan solo miremos la historia y nuestra actual vida. ¿Cuánto es capaz el hombre de echar a perder en el camino de hacer su propia voluntad? ¿No habría sido más sencillo si Adán y Eva hubieran rechazado esta oferta de ramificar hacia la autonomía y mejor vivir solo de la bendición de Dios? ¿Quién de nosotros en un mundo de sufrimiento no quisiera vivir solo de bendición en bendición? Pero Adán y Eva cayeron en la trampa, tal como sigue sucediendo hoy en día. La trampa de creernos autosuficientes y tan poderosos como para creer que no hay Dios, o que sí hay pero que no le necesitamos. Desde esa fecha y a la posteridad sigue sucediendo igual. El hombre nace bajo la ley de la reproducción, se adapta a la vida en la tierra incluso desde el vientre de su madre. Al crecer adquiere conocimientos y habilidades que lo hacen más o menos fuerte para sobrevivir,
Solo en esto sí le doy la razón al triste estudio de la evolución de Darwin. Produce hijos y finalmente desaparece de la tierra. Pero no así para los que Dios les presentó a su Hijo Jesucristo. Él vino a abrir la puerta que había sido cerrada, como él mismo se declaró, la puerta para volver a la naturaleza espiritual que el hombre rechazó, y a ese reino que anunció como el reino de Dios, que no es otra cosa que el reino original en el que Adán y Eva habían sido puestos. Es a esta vida y naturaleza de la que habla Jesús con Nicodemo, cuando le dice que para alcanzarla es necesario volver a nacer. Nicodemo pensó, como hombre mortal, ¿debo entrar a la matriz de mi madre otra vez? Declarando su ignorancia apartada de una vida espiritual que nadie enseñaba porque nadie conoció. Jesús le hablaba de volver a nacer bajo la naturaleza espiritual que también nos fue dada como hombres. Es Jesucristo, Hijo de Dios, la puerta para este nuevo nacimiento. De hecho, la resurrección del hombre es aquella que sucede desde el momento en que vuelve a nacer en su naturaleza espiritual. Como dice Pablo a los Gálatas en el inicio del capítulo 3, por fe en Cristo, que ya les fue presentado, obtuvieron su nueva vida espiritual. Consecuencia de nuestra fe en Cristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios, que sopló vida. Recordemos la escena de Ezequiel y los huesos secos, resucitando nuestro espíritu humano, como dice Romanos 8:10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu de ustedes está vivo, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Ahora hemos vuelto a nacer, y como Jesús dijo, manifestaremos mejores obras que las de Él, pero no las hechas por nosotros, sino aquellas obras que son manifestadas por la voluntad del Padre, consecuencia de nuestra fe y comunión con Él. Ahora es que ya comenzó el proceso de transformación en nuestras vidas, llevados nuevamente al diseño original. Y de aquí en adelante no haremos la voluntad de Dios, sino que la manifestaremos por naturaleza, conforme seamos renovados por su Espíritu Santo al retorno del diseño original.